Segunda parte, segundo bloque de La Olla Sazón Pública. Hoy estamos conversando de la educación, pero de esos procesos educativos que convoca cada vez más y más crecientemente a mujeres procedentes de área rural a buscar niveles de profesionalización en espacios universitarios. Y Patricia Chávez, que es nuestra invitada de hoy en el programa, nos comentaba a partir de su experiencia de trabajo, porque está haciendo un trabajo sobre ese tema. Ella misma, como nos lo decía en la primera parte, es migrante de segunda, tercera generación y recorre estas trayectorias de esas otras mujeres que recién están viniendo al espacio urbano. Nos comentaba cómo genera algún tipo de aspiración, motiva venir al espacio universitario como un lugar de emancipación, de liberación, no solo económica, sino de esta posibilidad de constituirme como sujeto no subordinado, no dependiente, como sujeto siempre puesto como de segunda clase cuando voy al espacio urbano y disputar la ciudad, aunque también nos decía, produce temores y miedos, porque es un territorio nuevo, la ciudad, complicado, otros códigos, otras formas de vida, otros ritmos, otro tiempo. En La Ceja, en La Pérez, en San Francisco, cuando uno llega a la universidad y entra a ese espacio, le parece todo diferente, fundacional, decías Patricia, para alguna de las hermanas y compañeras con las que tú has trabajado y con las que sigues trabajando y haciendo cosas juntas. Pero también decías, posibilita aperturar a otras cosas, se puede hacer nuevas cosas, se emancipa un poco esa mujer. Pero nos decías, eso también contradictoriamente con un proceso complejo de disciplinamiento. ¿Qué es eso? ¿En qué te disciplina la academia, la universidad, esas mujeres que portan su ancestralidad, su vida, sus modos de vida, su sabiduría desde su comunidad y desde su familia? ¿Qué sucede? Creo que uno de los principales elementos, y creo que esto lo compartimos mucho con los hermanos y hermanas de pueblos indígenas, porque las mismas compañeras tienen un nicho social muy fuerte ahí, digamos, ¿no? Provienen de ahí. El asunto es que tus saberes, tus conocimientos no son saberes, no son conocimientos, en primer lugar. Esa es una forma de disciplinamiento. Alejarte de tu trayectoria social y aprender que las formas de hablar que tenías, las formas de conocer que tenías a propósito de lo que estaba escuchando, ¿no? Acerca, por ejemplo, de la música, la ritualidad, todo eso no es conocimiento. Y no solamente para los varones, sino también para las mujeres, sobre todo para ellas que tienen todas las mujeres tenemos siempre como este mandato de género, que es como mantener la cohesión familiar, en este caso la cohesión de la comunidad, ¿no? Y más o menos ser las herederas de las costumbres, porque yo muchas de las cosas que recuerdo de las comunidades y que he practicado ha sido gracias a la memoria de mi abuela. Y eso es lo que ellas también las compañeras también están jalando, y eso es lo que te dicen que no es conocimiento. No es conocimiento, ¿no? Porque hay un lenguaje, y no es cualquier lenguaje, es el lenguaje académico, en castellano, ¿no? Y en algunos momentos sí se convierte, hay algunas posibilidades en algunas carreras de cómo disputar ese espacio y hacerlo en aymara, pero tienes que traducir, hacer todo un proceso de traducción de una forma de pensar, digamos, en aymara, luego traducirlo al castellano o el castellano al aymara. Entonces es todo un problema que siento que no se está planteando, ¿no? Todavía en los espacios superiores, ¿no? A veces te dicen, es obligatorio saber hablar aymara y castellano, pero ¿dónde? Si el lenguaje del conocimiento, que es una forma de poder, es el lenguaje castellano, ¿no? Y los libros y todo está hecho en ese lenguaje. Ese sería otro elemento. Otro sería esta especie de idea de que el conocimiento es científico. Lo científico tiene un método, lo científico tiene una teoría, ¿no? Y generalmente son currículas que aunque hay una lucha, también una disputa que siento que algunos grupos de docentes dan, sin embargo hay una predominancia de la currícula donde está ahí, ¿no? Tus autores europeos. Y aunque incluyas autores nacionales, que ya es un gran logro, ¿no? Y incluyas debates nacionales, sigue existiendo la tendencia al divorcio, ¿no? Entre lo que tú mismo experimentas en la calle, en tu vida cotidiana, y lo que tienes que dejar en la puerta del curso, ¿no? Para aprender otras cosas. Pues el autor nacional o la autora nacional tiene que estar en los moldes
de la forma en que el conocimiento occidental, europeo, se presenta, el tipo de texto. Entonces, un autor, si vos hablabas de la sabiduría de tu abuela, que te ha ayudado mucho en la comunidad, no aparecería como una autora reconocida para ese mundo de la academia, simplemente porque no escribió un libro, por decirlo así. Por eso y porque su lucha, la lucha que dio por dar a sus nietos y a sus hijos casa, condiciones para habitar en la urbe, no va a ser reconocida, ¿no? Entonces, esas formas de además, cosas muy específicas como conocer solo a través de los libros, ¿no? Es algo muy fuerte para quienes, compañeras que han aprendido a conocer mirando cómo teje, cómo cocina la abuelita, pero eso no es conocimiento. Es más, eso lo tienes que dejar, eso es poco serio, eso tienes que dejarlo en la puerta del aula, y eso lo viven las compañeras que tienen hijitos. A pesar, sé que es algo que lo nombran no solamente las estudiantes, sino las empleadas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Personas que tienen horarios bien fijos y que necesitan que alguien se encargue de las labores reproductivas. Ellas saben muy bien lo que significa esto, ¿no? Esto es tu trabajo, ¿no? O esto es la universidad, aquí se viene a estudiar, ¿no? Y tu vida cotidiana tiene que salirse, no puedes, ni siquiera entra como problema. Entonces tan sutil y esta forma, siento que de construcción, o quizá de destrucción de ciertos conocimientos para construir otra forma de hablar, que eso queda borrado de tu forma de pensar, ¿no? Entonces, tanto así que alguna compañera nos decía, yo quería hablar de las formas patriarcales en algunas carreras de educación, pero no he podido. Ni siquiera la palabra les ha gustado. Entonces, fíjate, yo siento que en esos elementos podemos encontrar este disciplinamiento del cual te estaba hablando. Es decir, es un lugar que vas a conquistar, pero hay que tener la suficiente claridad como para darte cuenta de que es un lugar en el que tienes que estar de manera crítica, porque si no estás de manera crítica te come y terminas reproduciendo el rostro colonial del sistema educativo en todos sus niveles, ¿no? Patricia, un poco para ir como cerrando, has planteado como dos vertientes, dos caminos que me parecen súper interesantes en términos de hay un nivel de disputa. Estas mujeres finalmente intentan traer esa su experiencia y su sabiduría a un territorio adverso. Alguna vez charlando contigo tú hablabas de la palabra algo así como resistente a esas mujeres, muy incómodo para muchas de ellas, pero intentan empezar a disputarlo, o ya hay disputas históricas y se va conquistando o no cosas ahí. Por un lado, esa disputa en ese lugar más o menos sagrado del conocimiento que es la academia, pero el otro tiene que ver con puedo haberme salido de mi comunidad para no reproducir lo mismo de mi comunidad y haber accedido a otros territorios, a otros lugares, a otros espacios que quedándome en mi comunidad no iba a acceder. Pero eso no necesariamente debería llevarme a desvincularme de mi comunidad, ¿no? Lo que nos contabas suele ocurrir. Empieza primeros años de universidad, todavía tengo el vínculo, y al final termino alejándome, y a veces también sufro una suerte de desarraigo de mi origen y no termino de ser aceptado en ese lugar de éxito que me dio la profesionalización, a pesar de que haya alcanzado la profesión. ¿Cómo se puede hacer, a partir de tu experiencia, de este trabajo con los colectivos que tienes, con las mujeres que acompañas y con las que también trabajan juntas en espacios de la universidad, para trabajar en este lugar de la academia, desmontando otras formas de conocimiento, lo que fuera, otras experiencias, pero también este lugar del vínculo con la comunidad? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo ves? ¿Dónde ves potenciales ahí? Yo creo que eso que planteas es muy interesante porque, bueno, te puedes acomodar también, ¿no? Y hacer tu lucha y que tu vida se convierta en una lucha por ser reconocida en esos espacios. Es una alternativa, como no, y creo que es loable, pero no es la que yo elegiría, la que he elegido y que muchas no están eligiendo, porque implica esta renuncia, cuando te das cuenta, ¿no? Algo te pasa y dices, ¿qué está pasando? Porque implica esta renuncia. La segunda es como no romper el vínculo, pero creo que es una respuesta que siento que es insuficiente.
Creo que más bien lo que estoy sintiendo en las compañeras es cómo reconstituyes los vínculos en el espacio que ahora estás ocupando, que sería algo así como la comunalización de los espacios urbanos y en específico de los espacios de conocimiento académico, que sería un tercer elemento que te ayuda a mantener tu vínculo con los conocimientos de tus abuelos, de tus papás, con esta cuestión tan práctica de saber producir quinoa, saber cómo se siembra una papa, todos estos elementos, que es la tierra, todo el ciclo agrícola, todos los problemas que hay, ¿no? Que ellas dicen es que ahora ha llovido, no ha llovido, estos son los problemas que tenemos. Ese elemento, ese vínculo tan rico que tienes, como ahora no solamente no haces los esfuerzos no solo por no perder y por seguir retornando, y quizá por retornar con tus otras compañeras que tienen otras experiencias, sino cómo jalas la lógica comunitaria a estos espacios. Y yo creo que estamos intentándolo este año con las compañeras, tratando de producir un tipo de conocimiento, ¿no?, que parta primero de nuestras experiencias, que trate de pensar, por bautizarlo de alguna manera, metodologías, formas de construcción de conocimiento que no impliquen esta ruptura, que no tengan de base esta ruptura, que no sean científicas porque rompes primero con porque se le llama subjetividad. El conocimiento subjetivo es súper poco científico, no es conocimiento, así dicen, ¿no? ¿Cómo hacemos para no romper con ese vínculo, ¿no? Y para jalarlo y para algo así como poner mojones, en algunos casos será culturales para algunas personas, pero en nuestro caso es cómo ponemos mojones en términos de construcción de conocimiento para que las formas de construcción de conocimiento que las compañeras jalan se puedan irradiar en estos espacios que te resisten tanto cuando te rebelas, ¿no? Cuando te das cuenta de que no quieres construir conocimiento así, no te quieres divorciar de tus conocimientos y quieres que tu tesis sea un acto de creación, no de renuncia y algo que quieres votar, ¿no? Que te trauma y quieres votarlo lo más pronto posible en tu vida, ¿no? Que tu tesis o que tu conocimiento se convierta en un acto de creación, que creo que es un lado que hemos explorado mucho con las compañeras. Entonces, esta idea de comunitarizar, por decirte, la construcción de conocimiento dentro de la universidad, ¿no?, o fuera de ella, creo que es uno de los elementos que estamos pensando mucho entre nosotras. Estamos viendo ahora cómo construimos conocimiento, colectivo, con autoría colectiva. Número 2, que parta de las experiencias y nuestras preocupaciones. Número 3, que se enganche, porque nos dimos cuenta de eso, muchas compañeras preocupadas por lo que está pasando por ejemplo, en las luchas de las mujeres hacia afuera, contra la violencia en los territorios, contra la violencia hacia los animales, contra la violencia hacia las mujeres en los espacios urbanos, donde supuestamente abrió una especie de emporio legal, es decir, hay la idea que ellas nos dicen les parece una maravilla, es el lugar donde hay no solo internet, sino las leyes te protegen. Pero llegas acá y te das cuenta de que no es así, sino que más bien, igual que en otros sectores, estás viviendo muchos procesos de violencia. Entonces, para partir de estos elementos, y no solamente reconciliarte con tu propia, como individuo, como persona, con tu propia experiencia como mujer, sino también con lo de tu comunidad y con el espacio que estás ocupando en ese rato, ¿no? Que puede ser tu experiencia más próxima, puede ser tu curso, tu aula, tu vecindad, ¿no? Entonces, ¿cómo unes esos elementos? Los compañeros lo hacen muchas veces, pero lo tienen que trabajar y ponerle toda la coraza académica, todas las palabras académicas. Con el fondo es muy sencillo, es lo que te decía la otra vez. ¿Por qué elegiste este tema? Y me dicen, es porque mi casera, ¿no? Y ella me va a dar información. Pero tú lo tienes que poner justificación temporal, justificación teórica, tienes que justificar, ¿no? Pelear contra esas formas que no solamente parte de los estudiantes, sino que creo que exige una gran reforma también de los docentes y de todos los que manejan en términos administrativos. La construcción de las mallas, ¿no? ¿Qué es conocer? ¿Cómo se hace una tesis? ¿Cuándo se considera un conocimiento como científico, etcétera, etcétera? Creo que es esto lo que estamos pensando plantearlo desde nuestros propios diálogos entre nosotras, ¿no? Cómo jalar, cómo comunitarizar el conocimiento, que es una pregunta para nosotras en este momento, ¿no? Pues quiero agradecerte, Patricia, por tus aportes, por las reflexiones, por la experiencia puesta ahí, y ya conversando en otro espacio fuera de programa
con las personas concretas que están vivenciando, generando su propia experiencia, haciendo su propio camino, criando otras posibilidades en el mundo de la academia, pues algunas de ellas las vamos a tener en otros programas de La Olla Sazón Pública, conversando sobre esto, pero también sobre otros temas, es decir, sobre los temas sobre los cuales se están generando un nivel de conocimiento y de sabiduría propios. Desde ahí también las escucharemos y aprenderemos. Así que un gusto haberte tenido en La Olla Sazón Pública, Patricia. Mario, muchas gracias, y también esperamos darles noticias dentro de algunos meses y compartir esto que van a ser, como te digo, más preguntas que certidumbres, ¿no? Creo que eso también es lo rico de construir en colectivo entre todas nosotras. Y espérenos todavía, porque La Olla Sazón Pública sigue en el programa de hoy. Ya volvemos.